El tema de hoy es oscilaciones y ondas. Los integrantes son Barrenechea Gonzalo, Enríquez Caterine, Peche Luis, Saavedra Camila. Comenzar diciendo que el estudio de las oscilaciones mecánicas es importante no solamente por su aplicación frecuente a la ingeniería, sino porque los resultados obtenidos también pueden ser usados para el estudio y la aclaración de fenómenos oscilatorios en otras ramas de la física. Por lo expuesto, el movimiento armónico es de suma importancia ya que permite comprender algunos de los movimientos oscilatorios más complejos. Entonces, decimos que una partícula o sistema tiene movimiento armónico simple más cuando vibra bajo la acción de fuerzas restauradoras, que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. Decimos entonces que dicho cuerpo es un oscilador armónico. Para conocer más acerca del movimiento armónico simple, tenemos que tener claro lo que es el movimiento periódico y el movimiento oscilatorio. Bueno, el movimiento periódico es el tipo de evolución temporal que presenta un sistema cuyo estado se repite exactamente en intervalos regulares de tiempo. Movimiento oscilatorio son los movimientos periódicos en los que la distancia del móvil al centro pasa alternativamente por un valor máximo y un valor mínimo. Los elementos del movimiento armónico. Entre ellos está la amplitud, que es el módulo de la máxima elongación de la partícula durante su movimiento. Está el periodo, que es el tiempo correspondiente a una oscilación completa. Que está la frecuencia de las oscilaciones periódicas o frecuencia, que es el número de oscilaciones completas, y la frecuencia angular, que es la frecuencia del movimiento circular expresada en proporción del cambio de ángulo. Cabe recalcar que las unidades vectoriales juegan un rol muy importante en el tema de oscilaciones y ondas. Ejercicio número 1. En este ejercicio vamos a tener que marcar verdadero o falso. Para empezar, la primera afirmación nos dice que si en el movimiento armónico simple el periodo es proporcional al cuadrado de la amplitud. En este caso, esto vendría a ser falso, debido a que existe una fórmula para calcular el periodo, la cual nos dice de que tenemos que multiplicar 2pi por la raíz de m entre k. Sabemos que k es una constante y en tanto m podemos decir de que esta es el valor de la masa del objeto. Ahora, vemos de que en ningún momento se menciona algo acerca de la amplitud, y mucho menos el cuadrado de la misma. En la segunda afirmación nos dice de que en el movimiento armónico simple, la frecuencia no depende de la amplitud. Esto es verdadero, debido a que, existe una fórmula también para hallar la frecuencia, que vendría a ser la inversa del periodo. O sea, para calcular la frecuencia vamos a tener que multiplicar 1 entre 2pi, y a todo eso lo multiplicamos por la raíz de k entre m. Vemos que en este caso no interviene la amplitud tampoco. Por eso la afirmación es verdadera. Por último, nos dice de que la tercera afirmación nos dice de que si la aceleración de una partícula que se mueve en una dimensión es proporcional al desplazamiento, pero de sentido opuesto, el movimiento es armónico simple. Esta última afirmación es verdadera, debido a que, para llegar a calcular las fórmulas de las ecuaciones de más, movimiento armónico simple, vamos a tener que utilizar la fuerza restauradora, que vendría a ser F igual a menos K por X, y la segunda ley de Newton, que vendría a ser F igual a masa por aceleración. Reemplazando dichos valores, vamos a hallar de que la aceleración es igual al negativo de K por X, y todo eso entre M. Es justamente estos datos lo que nos da la tercera proposición, por eso la tomamos como verdadera. Bien, respecto al ejercicio 2. Acá nos dice que la figura muestra dos ejemplos de más, un movimiento armónico simple, designados como A y B. ¿Cuál es la amplitud, el periodo y la frecuencia angular para el caso A? Ok, vamos a calcular para el caso A. Vamos a iniciar por lo más sencillo, el periodo. El periodo lo vamos a poder hallar en la función viendo cuándo es que se empieza a repetir la misma. O sea, por ejemplo, en este caso vemos que un
parecido a la función vendría a ser en el punto 0.0 y 4.0. Vemos que la función acá vuelve a iniciar. Es por ello de que hemos tomado como periodo 4 segundos. En cuanto a la amplitud, esta nos tiene que decir el desplazamiento máximo que va a tener el objeto. Y acá podemos notar de que una altura máxima en el eje Y vendría a ser de 2 punto algo. En este caso hemos tomado un aproximado de 2.5 para hacerlo más didáctico. Por otra parte, la parte más baja de la función va a ser un aproximado de menos 2 punto algo, que en este caso también lo hemos tomado como menos 2.5. Haciendo la resta, hemos calculado de que aproximadamente va a ser 5 metros la amplitud. Y por último, la frecuencia angular se va a calcular por medio de una fórmula, que es 2pi entre el periodo. Y como el periodo nos había salido 4 segundos, finalmente vamos a obtener de que la frecuencia angular vendría a ser pi medios. Ahora vamos a hablar un poco acerca del péndulo simple. Bien, el péndulo simple consiste de una pequeña masa que está suspendida al extremo de una cuerda que vendría a ser de longitud L, como vemos en esta imagen. Y acá si la masa se llega a desplazar hacia un lado hasta que la cuerda forme un ángulo más o menos de OM, al final, con la vertical, esta se va a dejar libre y terminará oscilando de un lado a otro. Este movimiento va a ser el que nos va a terminar importando. Vamos a ver que el movimiento se va a dar desde B hasta B'. Y bueno, en cualquier posición angular, las fuerzas que actúan sobre la masa pendular, sobre su peso mg y la tensión T de la cuerda. Ahora acá podemos ver las fórmulas que utilizaremos. Tenemos para empezar de que, la frecuencia angular vendría a ser la raíz de g entre L. El periodo va a ser 1 entre la frecuencia, o en todo caso 2pi por la raíz de L entre g. Y la frecuencia que ya habíamos mencionado va a ser 1 entre 2pi por la raíz de g entre L. Movimiento ondulatorio. Ondas. Las ondas son uno de los fenómenos físicos fundamentales de la naturaleza y su propagación es mediante un medio, por ejemplo, la densidad, presión, el campo eléctrico o el campo magnético. En función de la clase de energía propagada, podemos clasificar las ondas en dos grandes grupos, como las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas. Una onda mecánica consiste en la propagación de una perturbación vibracional en el interior de un medio material elástico y se caracterizan porque requieren de un medio material para propagarse, por lo que también se las puede llamar ondas materiales. Unos ejemplos de estas son el sonido, la onda propagada por la superficie de un estanque o la onda que se propaga cuando agitamos una cuerda o un mueble. Los tipos de onda según su dirección de propagación. Teniendo en cuenta la dirección de vibración de las ondas, son longitudinales o transversales. Las ondas longitudinales son aquellas cuyas partículas vibran en la misma dirección de la propagación, y las ondas transversales son las que vibran perpendicularmente a la dirección de la propagación. Un movimiento ondulatorio. Tenemos el periodo, que viene a ser el tiempo necesario para que la onda vuelva a su punto inicial. También tenemos la frecuencia, que viene a ser la inversa del periodo. La amplitud, que viene a ser la distancia desde la cresta hacia el eje horizontal. La longitud de onda, que viene a ser la distancia que existe entre las crestas no consecutivas. Asimismo, tenemos la velocidad de propagación de una onda mecánica periodo. Si la fuente de perturbación realiza un movimiento armónico, esta viajará en forma senoidal. Este nombre adopta debido a que la gráfica que describe la onda se parece a la función seno.
Entonces decimos que la velocidad de propagación de onda senoidal es igual a la longitud de onda por la frecuencia. También tenemos que la rapidez de propagación de una onda en una cuerda están determinadas o se van a hallar mediante estas fórmulas. Tenemos que 2t por el seno del ángulo es igual a la masa por la rapidez al cuadrado sobre la radio. También tenemos que 2t por el ángulo es igual a 2 veces la densidad lineal de la cuerda por la variación del sector. Esta variación del sector se determina mediante el radio por el ángulo, la rapidez al cuadrado sobre el radio. Tenemos que t viene a ser la densidad lineal de la cuerda por la rapidez al cuadrado. Y asimismo tenemos que la rapidez viene a ser la raíz cuadrada de la fuerza sobre la densidad lineal. En las ondas estacionarias de una cuerda vamos a aplicar una forma de inducción que nos permita calcular. Tenemos que para el primer armónico viene a ser 1 por la longitud de onda sobre 2. Este 1 proviene de que estamos trabajando en una cresta. Para el segundo armónico tenemos el valor de 2 porque ahora vamos a trabajar con 2 crestas. Entonces, multiplicado por la longitud de onda sobre 2 del tercer armónico de manera análoga. Y entonces, de manera general, tenemos que la longitud de onda en un armónico está determinado mediante la existencia de crestas, que viene a ser el número de crestas por la longitud de onda sobre 2. Ahora vamos a ver un experimento sobre ondas mecánicas y cómo se propagan. Ondas mecánicas. Un movimiento ondulatorio es un proceso por el cual se transfiere energía de un lugar a otro, sin necesidad de que se transfiera materia. Esto se puede dar a través de ondas mecánicas o ondas electromagnéticas. Entonces, las ondas mecánicas se propagan por oscilaciones periódicas y requieren un medio material. Para este experimento necesitamos 2 vasitos de papel de plástico y un pabilo, un hilo. Los vasos de plástico nos van a servir para concentrar el sonido y que no se disperse por todo el lugar, mientras que el pabilo, el hilo, va a ser el medio por el cual las ondas mecánicas, en este caso las ondas de sonido, se van a propagar.